Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, primero hablar un poco sobre estas respuestas, cómo se obtiene, etcétera. Entonces, fíjense, ¿no? Dice, para un movimiento del terreno dado, la respuesta del sistema depende de un grado de libertad. A ver, otra vez, para un movimiento del terreno, la respuesta del sistema de un grado de libertad depende únicamente del periodo de vibración natural del sistema. O sea, no depende de la rigidez o de la masa, sino depende solamente del periodo de vibración o de la frecuencia, ¿no? Porque ambos, digamos, comparten un solo valor. Entonces, las figuras a continuación muestran la respuesta de deformación, en términos de deformación, de tres sistemas diferentes sometidos al evento sísmico, el centro. La fracción de amortiguamiento es igual en todos los casos, que es 2%, de manera que las respuestas se deben únicamente a sus periodos. Entonces, bien, vamos a ver qué es lo que tenemos en este gráfico, ¿no? Ya, los 6 gráficos de allí, los 6 son la respuesta nada más. ¿Ya? O sea, en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y el desplazamiento de la estructura. Bien, pues fíjense, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a comparar dos de ellos. Ya, por ejemplo, vamos a comparar primero estos dos. Ya, entonces en ambos casos tenemos el mismo amortiguamiento, ya, 2%. Pero tenemos un periodo diferente. En el caso de arriba el periodo es 0,5 y en el caso de abajo el periodo es 1. Fíjense que esto lo habíamos explicado también en la anterior clase, que cuando el periodo es más pequeño, ¿no? Voy a tener más oscilaciones, no más número de idas y vueltas, pero de menor amplitud, ¿ya? En cambio, cuando el periodo es grande, como 1, por ejemplo, voy a tener menos oscilaciones, pero las amplitudes son mucho más grandes, fíjense. Ok. Eh, ahora, igual si miro los tres, fíjense, los tres tienen el mismo amortiguamiento, pero tienen un periodo 0,5, 1 y 2, un periodo que va aumentándose. Bien, entonces en el caso cuando el periodo es 2, ¿no? La amplitud es significativamente más grande, ¿no? Y obviamente da menos oscilaciones. En cambio, cuando el periodo es corto, da muchas oscilaciones, pero con amplitudes pequeñas. ¿Ya? Bien, ahora ese es el efecto del periodo, digamos. Ahora vamos a comparar o vamos a verificar el efecto de el amortiguamiento. Fíjense en estos gráficos que están hacia la derecha, ¿no? En todos los casos tenemos el mismo periodo, 2, 2, 2. Y tenemos diferentes eh, amortiguamientos. Primero 0, luego 2 y luego 5. Y bueno, fíjense que como el periodo es el mismo, el número de oscilaciones no cambia significativamente, ¿no? Acá oscila más o menos, oscila así y oscila más o menos como el de abajo, ¿no? El número de oscilaciones es más o menos igual. Ya. Pero en términos de desplazamiento, es, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el de arriba, donde es 0%, el desplazamiento máximo es de 9,91. Luego, cuando aumentamos el amortiguamiento a 2%, el desplazamiento máximo es 7,47. Y cuando aumentamos a 5, el desplazamiento es 5. O sea que sí, efectivamente, cuando se incrementa el amortiguamiento, el desplazamiento disminuye. ¿Ya? Muy bien.
Mm, eso, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué más dice, no? Como los tres sistemas tienen el mismo periodo natural, no, 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 no. Ah, ya sí. Sus respuestas muestran una similitud en el tiempo requerido para completar un ciclo de vibración. Una vez que la historia de las deformaciones se ha evaluado mediante análisis dinámico, es posible determinar las fuerzas internas por medio de análisis estático de la estructura. La fuerza estática equivalente puede relacionarse con las fuerzas sísmicas especificadas en los códigos de diseño, ¿no? A ver, ¿cómo funciona esto? Digamos que nosotros teníamos un sistema, digamos este sistema de aquí, ¿ya? Es un pórtico, ¿no es cierto? Y abajo tiene este empotrado, ¿ya? Y nosotros hemos resuelto, digamos, este pórtico le vamos a dar estas propiedades, ¿ya? Le vamos a dar este periodo y este amortiguamiento. Y hemos resuelto, pues, el desplazamiento a lo largo del tiempo, empleando cualquier método, sea el método de la diferencia central u otro. Entonces, ahora que conozco esta historia, a eso se le llama es una historia de los desplazamientos. ¿Ya? Historia de desplazamiento. Entonces, conociendo yo la historia de los desplazamientos, puedo resolver la historia de las otras respuestas. ¿Ya? Yo ya conozco esta historia de los desplazamientos, eso que está subrayado en rojo. Entonces, ahora yo podría generar, por ejemplo, aquí el tiempo y la historia de los momentos flectores, digamos, en la columna de la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, si yo conozco este desplazamiento, de aquí hasta aquí, es un desplazamiento que varía con respecto del tiempo. Entonces, yo sé que para un, digamos, empleando el modelo de corte, ¿no? Esto se deforma así y y su diagrama de momentos es así, ¿no? Y aquí tenemos 12 EI sobre L cubo, ¿no? Multiplicado por el desplazamiento. Y aquí también tenemos 12 EI sobre L cubo multiplicado por el desplazamiento. Nos quiere decir que a esta curva que nosotros ya hemos resuelto, que es el desplazamiento en función del tiempo, lo multiplicamos por 12 EI y aquí por 12 EI sobre L cubo para obtener la historia de los momentos, ¿no? Que también tendrá pues una determinada forma. ¿Está bien? Bien. Ahora, eh, eso, ¿ya? Lo mismo con el resto de las respuestas. Podríamos hacer lo mismo para calcular, por ejemplo, el- la fuerza cortante, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza cortante 6 EI sobre L cuadrado por el desplazamiento a lo largo del tiempo. Aquí también 6 EI sobre L cuadrado por el desplazamiento a lo largo del tiempo, ¿no? O inclusive para, por ejemplo, para calcular la cortante en la base, ¿no? Pone que acá hay una cortante y acá hay otra cortante, ¿no? Sumando las dos de cada columna tenemos la cortante en la base. O para el momento volcante, ¿ya? Para el momento volcante. Muy bien. Entonces, una vez que yo conozco los desplazamientos, puedo calcular cualquier otra respuesta o cualquier otro parámetro de respuesta de la estructura. ¿Ya? Bien, eso todavía no lo vamos a ver. Ya. Bien, les vamos a explicar ahora cómo funciona el espectro de respuesta. Ya, a ver, un segundo. Ya. Bien. Habíamos dicho de que la respuesta de un sistema depende únicamente del periodo o de su frecuencia. Supongamos que nosotros tenemos tres sistemas de un grado de libertad.
A ver, a ver, a ver. Ya. Bien. Este sistema tiene un periodo T1 y este tiene un periodo T2 y este tiene un periodo T3, donde T1 es menor que T2 y a su vez es menor que T3. ¿Ya? O sea, el periodo 3 es más grande, lo que significa que este sistema se toma más tiempo en hacer una oscilación, ¿no? En cambio, este sistema uno hace una oscilación de forma muy rápida. Bien, mm, entonces, eh, a los tres sistemas les voy a colocar en la base un registro sísmico. ¿Ya? Digamos que va a ser un registro sísmico, le vamos a poner un nombre, digamos el centro, que es el mismo que usa en el libro, ¿no? Un sismo famoso, el centro. También podría ser el sismo de Pisco, ¿no? El centro, en la base. O sea, la base va a oscilar de acuerdo a esta señal. Y utilizando el método de la diferencia central, calculamos la respuesta en cada uno de los sistemas. Entonces, digamos, acá vamos a tener una respuesta, acá vamos a tener otra respuesta y acá vamos a tener otra respuesta. ¿Ya? Ya, digamos así. ¿No es bien, entonces nosotros podemos mm, tomar las respuestas máximas de cada respuesta, sea positivo o negativo, ¿no? Por ejemplo, para T1 vamos a tomar la respuesta máxima, digamos este punto, que sería la pseudoaceleración en el periodo T sub 1. A ese valor máximo se le denomina pseudoaceleración. De igual forma, para el otro caso, tomamos la respuesta máxima, que sería la pseudoaceleración en el periodo T sub 2. Igual, para el último caso, tomamos la pseudoaceleración en el periodo T3. ¿Ya? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos estas respuestas máximas para cada periodo, podemos construir una gráfica. ¿Ya? Podemos construir una gráfica, digamos así, donde en el eje X yo tengo el tiempo y en el eje Y tengo la pseudoaceleración. Entonces yo aquí en el tiempo busco el periodo T1, busco el periodo T2 y busco el periodo T3. Ah, perdón, es el tiempo, es el periodo, me equivoqué. ¿Ya? Claro, el periodo T1, T2 y T3. Y para el periodo T1, por ejemplo, busco la pseudoaceleración 1. Acá tendríamos la pseudoaceleración T2. ¿Ya? Y digamos aquí podemos tener la pseudoaceleración de T3. Nos tenemos 3 puntos, está bien, de estas 3 respuestas que hemos calculado anteriormente. Si digamos yo completo, digamos, ya completo, o sea, hago más de 3 sistemas, acá solo hay 3, pero hago más de 3 sistemas, algunos que estén entre T1 y T2 y otros que estén entre T2 y T3. Entonces tendría varios puntos, ¿ya? Y podría unir estas líneas, ¿no? Digamos así.
Y a esta curva que he graficado se le denomina el espectro de respuesta. Entonces, el espectro de respuesta es la colección de las respuestas máximas para sistemas de diferentes periodos. Entonces, yo tengo sistemas de diferentes periodos, T1, T2, T3, ¿ya? Y con sus respectivas pseudoaceleraciones. Pero la pseudoaceleración es la respuesta máxima, de la colección de las respuestas máximas. Entonces, ¿para qué sirve este espectro, no? Bueno, este espectro sirve para que si yo tengo un sistema, ¿no? Con un determinado periodo T asterisco, digamos, yo busco aquí, en el eje X busco ese T asterisco, vamos a ponerlo con otro color, a ver. Aquí en el eje X busco el T asterisco, encuentro la curva y de allí puedo obtener la pseudoaceleración del periodo asterisco, sin necesidad de, sin necesidad de aplicar el método de la diferencia central. O sea que yo al inicio aplico el método de la diferencia central a varios sistemas. De esa forma construyo el espectro de respuesta. Y una vez que yo ya tengo el espectro de respuesta, puedo conocer la respuesta de un sistema cualquiera sin necesidad de hacer eh, un método numérico como el método de la diferencia central. Bien, entonces, eso es básicamente. Ya, no sé si tienen alguna consulta hasta allí. ¿Todo bien? Ya, un segundo, por favor. Creo que se ha desconectado. Bien, entonces ese es un espectro de respuesta. Ya. Ahora vamos a ver acá, digamos, un poco de la teoría sobre ello, ¿no? Pues fíjense, eh, no, aquí lo explica, ¿no? Acá explica un poco de la historia. Ah, el espectro de respuesta es una herramienta muy importante en la ingeniería sísmica y ha sido, digamos, principalmente, bueno, ha sido iniciado por Biot en el 32, pero su principal difusor es Hausner, ¿ya? Una persona muy, muy importante en la ingeniería sísmica, ¿no? Bueno, eso. Entonces acá está explicando pues qué es. Ya les expliqué qué es. Acá está su ecuación, si así quieren llamarle, es la colección de las respuestas máximas. ¿Ya? Bien. Y bueno, acá está el espectro de respuesta, ¿no? Acá están los tres sistemas, fíjense, con diferentes periodos. ¿Ya? A estos sistemas les voy a poner esta señal, que es también del centro. Yo tengo la respuesta de cada uno de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, para este sistema, esta es su respuesta. Para este otro sistema, esta es su respuesta. Para este sistema, esta es su respuesta. Y agarro los valores máximos, ¿no? Vienen a ser estos de aquí, ¿no? Y una vez que tengo esos valores máximos acá en este gráfico, donde en el eje X tengo el periodo y en el eje Y tengo el pseudo desplazamiento, ¿ya? Gráfico eh, los desplazamientos máximos, ¿no? Del 267 que viene de aquí, ¿no? Con su respectivo periodo, ¿no? Que era 0,5. Y aquí es 0,5. El otro que es con un periodo de 1, que está su periodo 1, y el desplazamiento que es 5,97. Y el otro que es 7,47, que está con su periodo que es 2, ¿no? Creo que aquí ya ha completado con muchos más puntos, ¿no? Ese es un espectro de pseudo desplazamiento.
¿ya? Ahora, el espectro no solamente puede ser de pseudo desplazamiento, también puede ser de pseudo velocidad o de pseudo aceleración. Y de hecho el de pseudo aceleración es el más empleado. Ahora, ¿cómo funciona esto del espectro de pseudo aceleración? Bueno, fíjense, en este caso, por ejemplo, el caso que nosotros hemos mostrado, estamos graficando un espectro de pseudo aceleración. ¿Ya? Simplemente es porque aquí la respuesta que nosotros hemos calculado es la aceleración. O sea, en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y la aceleración. Entonces su respuesta máxima es la pseudoaceleración. ¿Ya? Si nosotros hubiéramos tomado, hubiéramos calculado, esta no sería la aceleración, sino que sería el desplazamiento. En ese caso tendríamos el pseudo desplazamiento. ¿Ya? Entonces, depende de cuál es la respuesta máxima que estamos calculando. Bien, ahora, otra cosa es la siguiente, otra cosa importante también. Mm, yo puedo transformar ya un espectro de desplazamiento en un espectro de velocidad y un espectro de velocidad en un espectro de aceleración. Para hacer eso, ya si ustedes recuerdan, existen algunas fórmulas de vibración libre, que por ejemplo esta de aquí, ¿no? Ya, que básicamente dice, ¿no? Velocidad es igual a frecuencia natural por desplazamiento. Pero acá en el eje X yo no tengo frecuencia natural, acá lo que tengo es periodo, ¿no? Periodo. Entonces lo expreso en función del periodo, ¿sí? En vez de frecuencia natural, escribo 2pi sobre el periodo, ¿no? Y si necesito la energía también se puede escribir un espectro de energía, ya que sería m por velocidad al cuadrado medios, ¿ya? Muy bien, y para el caso de la aceleración es w cuadrado, frecuencia natural al cuadrado por desplazamiento, ¿no? También ya lo conocen. A ver, veamos cómo funciona ya. A ver, por ejemplo, con el método de la diferencia central, digamos que hemos calculado esto, ¿ya? Esta es la respuesta, si ustedes recuerdan, para un periodo de 2 segundos, ¿no? Yo tengo el pseudo desplazamiento, que es 7,47 pulgadas, y el periodo, que son 2 segundos. Quiero calcular su velocidad, su pseudo velocidad. Ya la pseudo velocidad es igual a 2pi dividido sobre t multiplicado por el pseudo desplazamiento. Entonces la pseudo velocidad sería 2pi sobre 2 por el pseudo desplazamiento. ¿Ya? Bueno, por 7,47. Entonces la pseudo velocidad sería, a ver, a ver, un segundo, 2pi sobre el periodo. ¿Sí? No, no va a salir, ¿no? Sí, 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 claro, 7,47 por 3,1415, ¿ya? Que es 23,47, ¿no? En pulgadas sobre segundo cuadrado, que es precisamente este valor, ¿no? Y si yo, por ejemplo, quiero calcular la aceleración, igual, ¿no? La pseudoaceleración es igual a 2pi sobre el periodo multiplicado por el pseudo velocidad. La pseudoaceleración entonces es 2pi dividido sobre 2 multiplicado por 2, por 23,47. La pseudoaceleración sería 73,72 en pulgadas sobre segundo cuadrado. Ya no sale lo mismo, sí, pues es que si nos damos cuenta aquí está expresada la aceleración en función de la gravedad. No está en pulgadas sobre segundo cuadrado, sino está en gravedad. La gravedad, ustedes recuerdan, el sistema inglés es 32 pulgadas sobre segundo cuadrado, ¿no? La pseudoaceleración entonces habría que dividir ese entre 32, ¿no?
No, es 32 pies, ¿ya? Que bueno, que si yo quiero en pulgadas, sería 32 por 12, ¿no? 384 pulgadas sobre segundo cuadrado. Entonces hay que dividir entre 384, ya que sale 0,192, ¿no? G. Es más o menos lo mismo, ¿no? Bien, entonces esa es la forma para transformar pseudo velocidad perdón, pseudo desplazamiento en pseudo velocidad y luego pseudo velocidad en pseudo aceleración. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Ya, el de arriba es un espectro de pseudo desplazamiento, es un espectro de pseudo velocidad y un espectro de pseudo aceleración. Bien, ¿alguien puede confirmar si me escuchan? ¿Alguien puede confirmar si me escuchan? Si se escucha, Jairo. Sí, listo, gracias. Bien, entonces ahora vamos a ver esto que se denomina espectro de respuesta combinado, ¿ya? Nosotros podemos poner estas tres gráficas en un solo gráfico. Entonces, por lo general, se grafica en el espacio logarítmico, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, fíjense, ya vamos a ver que ya no es la escala lineal, ¿no? Es una escala logarítmica. Igual en esta dirección, ya, igual en esta dirección. ¿Cómo funciona este gráfico? En el eje X vamos a tener el periodo, ya, como siempre. Acá vamos a tener la pseudo velocidad. Luego tenemos un eje que representa el pseudo desplazamiento. Y luego tenemos un eje que representa la pseudo aceleración, ¿ya? Y esta línea que está en color negro, ¿no es cierto? Es el espectro para un determinado sismo. Ya, entonces, por ejemplo, digamos que este es el espectro para un sismo y yo tengo una estructura cuyo periodo es 2 segundos y quiero calcular la pseudo, el pseudo desplazamiento, la pseudo velocidad y la pseudo aceleración. Entonces yo vengo aquí en el eje X busco en el periodo que sea igual a 2 segundos, proyecto hacia la curva, ya, ya, y en la curva yo luego proyecto hacia cada eje, ¿no? Por ejemplo, hacia el eje del desplazamiento y ahí voy a encontrar 7,47, ¿no? O sea, está, a ver, fíjense, si este es el 10, ¿no? Este es el 9, el 8 y el 7, ¿no? Entonces, al proyectar debe caer por ahí seguramente. Y sale pues 7,47. ¿Está bien? Luego, ese mismo punto, que es la intersección de la curva con el periodo, lo proyecto en forma al otro eje, ¿no? Al eje de la pseudo velocidad. Aquí. Y me va a salir también 23,5, ¿no? Y ese mismo punto lo proyecto hacia el eje de la pseudo aceleración, que me sale 0,191. ¿Ya? Son los tres gráficos en uno solo. Ya, básicamente es eso. Bien, entonces, esto es un poquito más antiguo, ¿no? Pero bueno. Entonces, fíjense ahora también cuál es el efecto de, del amortiguamiento en el espectro de respuesta. En el gráfico que estamos mostrando, tenemos diferentes espectros de respuesta para diferentes amortiguamientos. ¿Ya? Por ejemplo, para cero, ¿ya? Para 2, caramba, ¿ya? Para cero, para 2, para 5, para 10 y para 20. Entonces, el que está más por encima
se supone que predice una respuesta más grande. Ese de allí es con el amortiguamiento igual a cero. Y en la medida en la que se encuentra más debajo, el amortiguamiento crece. ¿Ya? Por ejemplo, para este de aquí, el amortiguamiento es 0,02. Para el otro es 0,05. Para el que está debajo es 0,10. Y para el que está por debajo es 0,20. ¿Está bien? Mientras yo le voy dando más amortiguamiento, la curva va yéndose más abajo. ¿Ok? Muy bien. Eso en relación a- al espectro de respuesta, ¿no? Bien, entonces aquí es lo mismo de lo que antes les dije, ¿no? La idea es que si yo tengo una estructura y esa estructura tiene un periodo, pues yo voy al espectro de respuesta, puede ser este o puede ser este, cualquiera de los dos, busco ese periodo, proyecto hacia la curva y de la curva proyecto hacia cada uno de los ejes, ¿no? Y ahí encuentro las respuestas, sin necesidad de hacer el análisis de con algún método numérico, sin necesidad de hacer el análisis tiempo-historia, digamos, ¿no? Bien, eso en general para todas las respuestas, ¿no? Bien, y con esto, a ver, pero ¿qué es? A ver cómo funciona, ¿no? Yo tengo el periodo, fui al espectro y ahora tengo el pseudo desplazamiento. Conociendo el pseudo desplazamiento, ya yo puedo calcular, puede ser el pseudo desplazamiento, ya, que sería aquí como D, ¿no es cierto? Ya lo multiplico por la rigidez lateral y obtengo la cortante basal. Claro, ¿no? Eh, Porque yo estaría calculando aquella fuerza que es necesario aplicar para que me cause este desplazamiento, ¿no? Y esta fuerza, se supone que para que el sistema esté en equilibrio, en la base tendría que haber esa misma fuerza. Es una forma. Otra forma es que yo tengo el periodo, voy a los gráficos y obtengo la pseudoaceleración, que se supone que es la aceleración máxima del sistema. Entonces ahora por inercia, digamos, teniendo la pseudoaceleración, yo la multiplico por la masa y se supone que esa es la fuerza de inercia, ¿no? Entonces eso vendría a ser el cortante basal. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces este ejemplo de aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de comenzar con el ejemplo? Ninguna. Todos se van a sacar 20. Una pregunta, ingeniero. Ujú. Con respecto a lo que es el espectro de respuesta, usted indica que, o sea, se tiene que hacer la aceleración y todo eso. ¿Existe no para cada, o sea, para la aceleración o para la velocidad y la aceleración? Diga, desplazamiento, hay un espectro de respuesta para cada uno, ¿verdad? Es lo que entendí. Sí. Ujú. Para Bien. cada... Ese es de acuerdo a los datos del centro. Supongo que, o sea, si hay otros datos de otro sismo, entonces el espectro de respuesta va a cambiar, ¿verdad? O va a ser lo Sí, mismo. sí, así es. Por cada sismo habría un espectro diferente. Ajá, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, ya, Sí, entiendo. Entonces, eso era sí, mi... el espectro va a cambiar por cada sismo. Ujú. Sí, sí, eso es cierto. dije, Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿no? Un cantilever, o sea, una viga embolado, como la que está aquí. No es una viga, no es un elemento embolado. De 12 pies de largo, acá está. Hecho con un tubo estándar de acero, con un diámetro nominal de 4 pulgadas. O sea, este es esta cosa que lo sostiene es un tubo de acero, ya de 4 pulgadas de diámetro. Soporta un peso de 5.000 libras, conectado en la punta, como se muestra en la figura. Las propiedades del tubo son
el diámetro exterior 4,5 pulgadas y el diámetro interior 4,026. Entonces es un tubo hueco, ¿ya? Un tubo hueco donde el diámetro exterior es 4,5 pulgadas y el diámetro interior es 4,026 pulgadas, ¿no? Listo, eso. Ahora, el espesor, ahí está, te lo aclara, ¿no? Para que no hayan dudas. Obviamente el espesor sale al restar, ¿no? Bien, y el restar es dividir entre dos. Luego, el momento de inercia de su sección transversal es, ¿está? Ya te ha calculado el momento de inercia. Bueno, pero igual si no lo hubiera calculado, nosotros sabemos que es pues pi medios por r, bueno, pi r cuarta menos r cuarta, ¿no? Bueno, ahí está el módulo de elasticidad, ¿no? Y el peso de la tubería. La tubería también tiene un peso. Ya dice, determine la deformación y el esfuerzo de flexión máximos en el cantilever debidos al movimiento del suelo del centro, ¿no? Suponga un amortiguamiento de 2%. Bien, nos veamos, ¿no? Cómo es esta solución. Acá tenemos primero la rigidez lateral del sistema de un grado de libertad, ¿no? Para un voladizo es 3EI sobre L cubo, ¿no? Solo es reemplazar porque tenemos todos los datos, ¿no? El E, el I y el L. Pues acá está la rigidez, ¿ya? Bien. Dice, el peso total del tubo es, como su longitud son 12 pies, acá está 12, y como el peso por pie era 10,79, acá está 10,79. Entonces el peso del tubo es 129,5 libras. ¿Ya? ¿Qué puede despreciarse en relación con el peso concentrado, ¿no? Porque es muy pequeño. Otra alternativa es que del peso total del tubo, que es 129, podemos poner la mitad arriba y la mitad abajo en el suelo. Esa es otra alternativa, ¿ya? Pero el autor está despreciando el peso del tubo. En todo caso, en los problemas que nosotros vamos a resolver, vamos a indicar si se desprecia o no se desprecia, o se pone la mitad o no se pone la mitad, etcétera, ¿ya? Pero bueno, en este caso el autor decide despreciarlo. Entonces va a calcular la masa, que es el peso dividido entre la gravedad, ¿no? El peso es 5.200 libras, que en kip sería pues 5,2, ¿no? Y esta es la gravedad, 386. Hace un rato nosotros le pusimos 384, ¿no? Es 32,2, creo, por 12. Bien, de manera que esta es la masa, ¿no? Bien, ahora, la frecuencia del sistema es raíz de K sobre M. Ahí está, entonces la frecuencia es 3,958. Y teniendo la frecuencia, calcula el periodo. Ya no se olviden que el periodo es 2pi sobre la frecuencia natural, ¿no? Muy bien, entonces, con base en la curva del espectro de respuesta y considerando psi igual a 2, para Tn igual a 1,59 segundos, este es el periodo y este es el amortiguamiento. Ya, a ver, vemos aquí ya. Este es el gráfico del centro, ¿no es cierto? Entonces aquí buscamos el periodo, que es 1,59. ¿Ya? 1,59 es este, ¿ya? Entonces acá marco aquí, proyecto hasta el espectro, ¿no? Estando en el espectro, en este punto, ya proyecto aquí para el pseudo desplazamiento y proyecto al otro lado para la pseudo aceleración. ¿Ya? ¿Cuánto me está saliendo? El desplazamiento me está saliendo 5, el pseudo desplazamiento. Y la pseudo aceleración me está saliendo 0,2. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos pues el desplazamiento y la aceleración. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el valor máximo de la fuerza estática equivalente. ¿Ya? Entonces, eh,
eso, ya que bueno, sería de la siguiente manera, ¿no? Como la aceleración es 0,2 y el peso era 5,2, simplemente multiplico 0,2 por 5,2, ¿ya? Pero acá dice G, sí, pues acá dice G, pero esto sería, pues, entonces tendría que multiplicar por G y al peso dividirlo sobre G para que sea la masa, y al final G con G se elimina, ¿ya? Por eso mejor directamente 0,2 por 5,2, ¿ya? Entonces la fuerza cortante en la base, la fuerza equivalente sería 1,04 kips. Eso quiere decir que a este sistema hay que aplicarle 1,04 kips para que nos dé un desplazamiento indicado que son de 5 pulgadas, 5 pulgadas, ¿ya? Que es el pseudo desplazamiento, ¿no? Bueno, eso chicos. Muy bien. Ahora, si yo le voy a poner esa fuerza arriba, ¿no? De 1,04 kips, la reacción en la parte de abajo también va a tener que ser pues 1,04 kips, sino cómo logramos el equilibrio, ¿no? Entonces, a esta fuerza cortante que está en la base se le denomina el cortante basal. Cortante basal. Entonces, si me dicen calcule el cortante basal, se refiere a calcular esto, ¿ya? Bien, entonces, pero luego, si continuamos resolviendo el problema, ¿qué más pide, no? Pedía el esfuerzo, ¿se acuerdan el esfuerzo máximo? Entonces, dice, el diagrama de momento flexionante se muestra en la figura de aquí, ¿no? Esta ¿ya? A ver, si esta es la fuerza equivalente que estamos aplicando, esta, que es 1,04, pues cuando yo resuelva el sistema, ¿no? Por equilibrio, a ver cómo sería. Acá tengo una fuerza que es 1,04. Acá, como es empotrado, tienen que haber tres reacciones, ¿no? Una, dos y el momento, ¿no? Va a ser 1,04, esta va a ser cero y este momento sería 1,04 multiplicado por la altura, ¿no? Entonces, y la altura es 12, ¿no? Bien, entonces por 12. Entonces, M es 12,48, que es precisamente esto, ¿no? Entonces, digamos, conociendo M, yo ya puedo graficar el diagrama de momentos de esa barra, que es este diagrama. Entonces, el momento máximo tendría que ser en la base, pues, ¿no? Porque acá el momento es más pequeño y arriba el momento es cero. Entonces, este es el momento que hay en la base. Entonces, conociendo ese momento, ya, yo puedo aplicar la fórmula de la flexión clásica de resistencia de materiales, ¿no? Esfuerzo igual a M por Y sobre I, ¿no? Pero cuando quiero calcular el máximo, Y se hace igual a C, ¿se acuerdan? Bien, entonces, la fórmula original es Y igual a menos M por Y sobre I. Pero si yo quiero sigma máximo, entonces hago que Y sea máximo. Y Y máximo es C. Y acá el menos ya se quita porque es máximo, ¿no? Bien, entonces aplicamos esta fórmula de resistencia de materiales, cargamos el momento, ¿ya? Para que esté en pulgadas por 12. Y acá C, ¿ya? Ustedes recuerdan, C es la distancia, ¿no? Esta es la sección transversal desde el eje neutro, ¿no? Que pasa por el centro de gravedad. Y C vendría a ser la distancia del eje neutro al punto más lejano, ¿ya? En este caso es 4,5 medios, ¿no? ¿Está? Porque todo era 4,5 y bueno, la mitad es 4,5 medios. Es el momento de inercia, que es dato. Y entonces acá tenemos el esfuerzo axial. ¿Ya? El esfuerzo axial para... A ver, ¿qué sería este esfuerzo axial? Sería como que, ya yo tengo este sistema, le aplico el sismo del centro, he calculado su desplazamiento, y para ese desplazamiento, el sigma máximo es 46,5, ¿no? Porque el sigma solamente también varía con respecto del tiempo, ¿no?
Porque como está oscilando, un rato oscila un desplazamiento, otro rato oscila más, menos, otro rato oscila más, y así está en ese plan. Entonces, sigma no es constante. Y lo que estamos calculando es el sigma máximo, ¿no? Que era para el desplazamiento máximo en la zona donde el momento es máximo también. Y además acá con con el valor de y máximo, ¿no? Por eso es el sigma máximo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en relación a este problema, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Bien, fíjense que es otro problema que me dice, ¿no? Para el ejemplo anterior, el esfuerzo calculado ha superado el esfuerzo permisible. ¿Ya? O sea, digamos, el esfuerzo permisible del material con que se ha hecho el tubo era un valor y, bueno, el esfuerzo que hemos calculado era mayor que ese permisible. Dice, el diseñador decidió aumentar el tamaño de la tubería, utilizando un tubo de acero estándar con un diámetro nominal de 8 pulgadas, ¿no? Y ahí están sus propiedades, ¿no? Diámetro interno, no, perdón, diámetro externo, diámetro interno, espesor, momento de inercia, ¿no? Dice, comente las ventajas y desventajas de utilizar esta tubería más grande. Como la tubería es más grande, o sea, su sección transversal es más grande, entonces su momento de inercia es más grande. ¿Ya? Por ejemplo, la verdad antes era, su momento de inercia era 7.23. Y ahora en esta tubería más grande es 72, es mucho más grande, ¿no? Entonces calculamos K, ya que era 3EI sobre L cubo, ¿no? Reemplazando el nuevo valor de I, y sale esta cantidad. Calculamos la frecuencia natural, que es raíz de K sobre M. M no ha cambiado, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la frecuencia y el periodo. Teniendo el periodo, que es 0,5, miren, el periodo obviamente ha disminuido, ¿no? Como la frecuencia, como la rigidez ha aumentado, donde la frecuencia también ha aumentado, y el periodo ha disminuido. O sea que originalmente el periodo era 1,59 y ahora es 0,50. Bien, entonces, entonces ahora ya tenemos este punto, ¿no? Que es la intersección del espectro con el tiempo, con el periodo, perdón. Y al proyectar tenemos que la aceleración es 1,1 y que el desplazamiento es 2,7. O sea, fíjense, reforzar la estructura, o sea, digamos, mm, para este espectro, ¿no? Para este espectro en particular del centro, reforzar la estructura, digamos, ha hecho que el periodo se haga más corto. Y eso ha hecho que la aceleración sea más grande, ¿no? Acá está. Pero que el desplazamiento sea más pequeño. Ya, vamos a continuar resolviendo con ello. A ver, entonces para esta nueva aceleración y desplazamiento, acá tenemos la aceleración, acá tenemos el desplazamiento, ¿no? Calculamos la fuerza equivalente, ¿no? Que era 1,1 por el peso, que es 5,2. Ahí está. Y el momento en la base, que es pues la fuerza equivalente por la altura, ¿no? Ahí está. Y calculamos el sigma máximo, que es el momento por 12 para que sean pulgadas, por C, que viene a ser el diámetro, la mitad del diámetro exterior, y el momento de inercia. Y el esfuerzo ahora sale 49. 49 KSI. ¿Y cuánto nos salía antes? Antes salía 46. ¿Qué ha pasado? Porque, miren, le he puesto una tubería más grande y,
Le he puesto una tubería más grande y no se ha disminuido el esfuerzo, más bien ha aumentado. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora salía 46 y ahora sale 49, una tubería más grande. Bien, lo que está pasando es que el espectro, si ustedes se dan cuenta, no sigue una forma suave, no sigue una forma, digamos así, suave, sino que tiene, digamos, así entradas y salidas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando le disminuimos el periodo, la aceleración aumenta y por lo tanto la fuerza aumenta, ¿no? Entonces no es conveniente. ¿Qué deberíamos hacer? Miren, podríamos poner una tubería inclusive más grande y entonces este punto que que estoy graficando se movería, digamos, aquí al punto verde con una tubería aún más grande. Y entonces ahí sí vamos a tener, no, perdón, ya, perdón, claro, bueno, en ese caso, digamos aquí, vamos a tener una aceleración más pequeña, ¿no? Una aceleración igual a 0,8, digamos. Pero como la tubería es más grande, el esfuerzo podría salirnos menos. O sea, que el esfuerzo está dependiendo de dos cosas. Del espectro, por un lado. ¿Ya? El sigma está dependiendo del espectro, por un lado, pero también de su momento de inercia, de la sección. Entonces, claro, si yo traslado esta línea roja a la línea verde, entonces el espectro se está manteniendo, ¿no? Porque de 1,1 a 0,8 no hay mucha diferencia, pero su momento de inercia sí es más grande. Entonces nos va a salir una sección, perdón, nos va a salir un esfuerzo más pequeño. Ahora, otra opción sería ya también poner un perfil más pequeño, ¿no? Si originalmente teníamos este punto de aquí, le ponemos un perfil más pequeño, ya, digamos, calculamos para que esté por aquí, y entonces su aceleración también sería más pequeña, pero también el I sería más pequeño, entonces habría que verificarlo también, ¿ya? Muy bien, eso entonces. Ya no sé si hay alguna pregunta en relación a ello. Ninguna. Bien. Acá hay otro problema, chicos. Ya, ustedes ya lo resuelven. Ya está bastante sencillo, es lo mismo. Acá está la rigidez empleando el modelo de corte que es 12EI sobre L cubo para cada columna, ¿no? Ya. Tengo la rigidez con la masa, calculo el periodo, ¿no? Ya está. Periodo. Ya. Voy al espectro, saco el pseudo desplazamiento, la pseudo aceleración, multiplico, ¿no? Ya, y calculo la cortante basal. Muy bien, eso, resuélvanlo. ¿Ya? Y aquí hay otro más de un puente. Parecido, igual, resuélvanlo. Mm, ya. Entonces ahora vamos a ver estos conceptos que es, primero, el espectro de diseño. ¿Ya? Como hace un rato vuestro compañero Consul preguntó, cada sismo debería tener un espectro, ¿no? Que se supone que no tienen por qué ser iguales. Bien, entonces, antes, digamos, en los procedimientos más antiguos, lo que hacían era lo siguiente. Ahora ya no se hace, pero bueno, lo que hacían era lo siguiente. Eh, yo tengo aquí, fíjense en este gráfico, tengo los espectros de diferentes sismos. ¿Ya? Bien, este es de 1940, ¿ya? Este que está aquí. ¿Ya? Tengo el de 1968, ¿no? Y el de 1956. O sea, yo tengo los espectros de tres sismos.
Lo que hacían antes era que se recolectaban 7 registros de los sismos más grandes y se calculaban sus espectros. Entonces, y luego se calculaba el promedio, digamos, el promedio de los espectros, y sobre ese promedio se le daba 2 desviaciones estándar hacia arriba para dar un margen de seguridad. Y este que queda después del promedio, vamos, el promedio más 2 desviaciones estándar, o inclusive algunos 3, ¿no? Dependiendo de cada caso. Ese venía a ser el espectro de diseño. ¿A qué se refiere cuando dice espectro de diseño? ¿Por qué ya no le llamamos espectro de respuesta? Porque el espectro de respuesta es el espectro para un sismo. En cambio, este espectro de diseño es el espectro que utilizaban los códigos para decir cuál es la fuerza cortante para la cual se debe diseñar. Entonces, digamos que una norma te muestra su espectro de respuesta, que es el promedio más unas cuantas desviaciones estándar, y te dice ya, tú tienes que diseñar la estructura para esta fuerza, ¿no? O sea, si digamos, ya tenemos el espectro de diseño. Entonces, tú dices, si tu estructura tiene este periodo, entonces tú vienes acá arriba y esa sería la aceleración. Con esa aceleración tú calculas el cortante y te aseguras de que la estructura cumpla con la resistencia. Y ya está, eso era, ¿no? Ahora se hace de otra forma, pero la idea sigue siendo la misma. El espectro de diseño es un espectro que la norma te indica, las normas te muestran el espectro y te dicen ya, diseña para este espectro. O sea, y el espectro, ¿qué es lo que va a representar? Representa, digamos, la actividad sísmica de la zona, ¿no? Bien, pues ahí está, bueno, una larga explicación de qué es, ¿no? Y acá está lo que les decía, ¿no? Digamos, toman varios sismos, este es el promedio, ya, por eso ahí dice la media, ¿no? Y sobre la media nos damos una desviación estándar y queda la de arriba, ¿no? Ya. Ahora, una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, esta la de arriba, ya, digamos más una, más dos o más tres desviaciones estándar, obviamente no queda así, sino que planteamos algunas ecuaciones para que podamos dibujar el espectro. O sea, esta la línea que ya es una media más desviación estándar, la calculamos como una línea recta, otra línea recta y otra línea recta. O sea, la aproximamos. Muy bien, entonces eso dónde está, está aquí. Ya. Entonces, digamos que es ese espectro que estaba aquí, más o menos lo representamos con una serie de líneas. Bien, en cada norma tiene un diferente número de tramos. Por ejemplo, la norma americana tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos. En la norma peruana, antes habían 3 tramos y hace poquito se ha actualizado y ahora tiene 4 tramos. ¿Ya? Creo que más adelante vamos a aprender pues a dibujar un espectro de acuerdo a la norma peruana, ¿no? Pero bueno, eso básicamente, ¿ya? Eh, y bueno, ahora, ¿qué más? Creo que esto era importante, a ver. Bla, 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 como la función de predicción se termina de las estadísticas. Esto ya, no, eso no es importante. Bien, ahora, eh, vamos a hablar sobre el efecto del suelo en los espectros de respuesta. Bien, fíjense, estos son 2 espectros de respuesta. Por un lado tenemos digamos, el verde, y por otro lado tenemos el rojo. ¿Ya? El espectro verde es para un sismo, a ver, recuerden esto, ¿ya? Ustedes recuerdan, existe un punto que es el epicentro, ¿no? Y a partir de ahí se propagan las ondas, ¿no? En todas las direcciones. Entonces, una cosa sería, digamos, hacer una lectura a una distancia corta. Aquí, digamos,
el registro 1 y otra cosa es hacer una medición a una distancia larga, ¿no? Y la señal medida, digamos, a una distancia pequeña es una señal diferente a la señal medida a una distancia grande, ¿no? Entonces, para cada señal voy a tener diferentes espectros, a pesar de que ambas señales son del mismo sismo. ¿Está bien? Entonces, eh, esto de aquí, por ejemplo, el color verde, es un sismo de tamaño moderado a una pequeña distancia del sitio, o sea, muy cerca del sitio. ¿Ya? Si se dan cuenta, el espectro se pega hacia la izquierda, ¿ya? Y además tiene una altura más grande que el otro, ¿ya? Y el otro caso es es un sismo grande a una gran distancia del sitio. Como estoy a una gran distancia, su altura va a ser más pequeña porque la sensación del sismo es menor, ¿no? La vibración del suelo es menor porque estoy a una distancia grande. Y además, eh, el espectro se traslada ligeramente hacia la derecha, ¿ya? Porque estoy a una distancia grande también. Todo el suelo filtra las vibraciones, las frecuencias pequeñas y solo deja las grandes, ¿no? Muy bien. Ahora, lo mismo, eso en relación a, digamos, al tamaño del sismo. Obviamente, si uno mide un registro más cerca, tiene una mayor aceleración, ¿no? Bien, ahora, eso en relación a la distancia del sismo, del epicentro. Ahora, con respecto al suelo, ya el suelo, eso no está mencionado. Vamos a tener el periodo y acá la pseudoaceleración. Siempre se trabaja con la pseudoaceleración, ¿ya? Bien, de ahí ya se transforma pues a otras cosas, ¿ya? Un espectro, por ejemplo, medido en un suelo rígido, se ve, digamos así, ¿no? Este es en suelo rígido. Y en suelo blando, el espectro es más grande y se traslada más hacia la derecha. A ver, digamos así, ligeramente más grande, no tampoco mucho más grande, y se traslada hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, el efecto del sitio, ¿no? Si ustedes recuerdan. Muy bien. Entonces, eso es, chicos, en relación a los espectros. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta que quieran hacer. ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir pues al MATLAB. ¿Ya? Vamos a compartir esto primero. Eh, Vamos a ir al MATLAB y vamos a graficar pues un espectro, ¿no? Imagínense hacer ese espectro a mano, sería demasiado, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que digamos, se crea el espectro, ¿no? La,
allá, les decía chicos que esa es la razón de que se haya creado los espectros, ¿no? De que para evitar todo ese cálculo engorroso, antes no había muchas computadoras, ¿no? Y la gente no sabía programar tampoco. Entonces, para evitar ese cálculo engorroso, se crea el espectro para evitar hacer el cálculo a cada rato. Bueno, esa es una de las razones. Pero bien, veamos entonces, cómo se hace esto en MATLAB o en cualquier otro software de programación. Vamos a escribir esto. Bien, un segundo, chicos, por favor. Ya le envié al delegado el material, ya. Revísenlo. Ya. Bien, entonces, ahora sí. Ya, presentación, entire screen. Ya. Bien, bueno, entonces estábamos aquí, ¿no? En la anterior clase habíamos hecho un código que calculaba la respuesta, ¿se acuerdan? Para un sistema determinado. Ya, entonces ahora vamos a copiar este código. Le vamos a poner otro nombre, ¿no? Ahí le vamos a poner, bueno, anticlick, cambiar nombre, espectro 2025, Dios. Bien, vamos a abrir ese archivo, ¿no? Que se llama espectro, que es una copia del anterior. Bien, pues acá, chicos, había que hacer una corrección antes. Bueno, ya lo vamos a dejar así. No era tan relevante. Bien, entonces acá lo que quiero es lo siguiente. Eh, bueno, acá nosotros hemos ingresado la rigidez y la masa, pero ya nosotros estamos explicando de que la respuesta no depende de la rigidez y la masa, sino del periodo. Y el periodo sí depende de la rigidez y la masa. Entonces, en su lugar, vamos a poner que la masa va a ser, digamos, 1. Y entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Acá nosotros vamos a ingresar el periodo, digamos 0,1 segundos, y teniendo la rigidez y teniendo la masa, perdón, teniendo la masa a 1, vamos a calcular la rigidez. ¿Ya? A ver, si el periodo, primero vamos a calcular pues la frecuencia, ¿no? Si el periodo es 1, la frecuencia natural tendría que ser
2 multiplicado por pi, 2 por pi, sobre el periodo, sobre t, ¿no? Sobre t, es la frecuencia natural. Y si tengo la frecuencia natural y la masa, entonces el periodo tendría que ser, mm, perdón, entonces la rigidez, la frecuencia de raíz de k sobre m, ¿no? Ya sería la rigidez, sería Wn elevado al cuadrado multiplicado por m. Esa sería la rigidez. Y entonces aquí tenemos Wn y borramos t porque esto ya está calculado. Y listo, pues, otra forma de calcular. Es del amortiguamiento que es 5%. Y el resto es igual, ¿no? El procedimiento es el mismo. Y esta parte de la gráfica para la vibración ya lo vamos a quitar, pues porque ya no queremos graficar, ¿no? Bien, esa también la vamos a borrar. Ya, ya no queremos graficar nada, solo queremos calcular. Bueno, esto sí queremos graficar. Esto que está aquí es el gráfico del centro, el gráfico del registro sísmico. Ahí está. El resto que siga igual. Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Pero acá me olvidaba, chicos, ya, acá hay un detalle. Acá estamos calculando el desplazamiento, ¿no? Pero nos faltaba calcular la, la velocidad y la aceleración. Entonces, ya, entonces vamos a venir aquí, estamos en diferencia. Ahí está. Si ustedes recuerdan, acá había ahí está. Si ustedes recuerdan, acá había otras instrucciones adicionales, ¿no? Ahí está. Y a ver, nosotros qué cosa hemos hecho. Nosotros hemos calculado todo esto hasta acá, hasta el desplazamiento, ¿no? Pero no hemos calculado ni la velocidad ni la aceleración. Bien, entonces vamos a hacer eso precisamente. Vamos a calcular primero la velocidad y luego la aceleración. Que son dos líneas. A ver si le toman vamos a tomar un recorte a esto. O hacer acá. Ya, esta ecuación de aquí, yo quiero implementarla en el MATLAB. ¿Ya? Pues U sub I más 1 más menos U sub I menos 1 sobre delta T. Entonces aquí sería en la primera, bueno, de frente aquí, ah, la velocidad sería la velocidad I más 1 igual a la velocidad, mm, no, el desplazamiento I más 1 dividido, menos, perdón, menos es el desplazamiento I más 1 menos el desplazamiento de I. Todo esto dividido sobre dos veces y dividido sobre dt, que es el delta t, delta del tiempo. Entonces, la velocidad. Le hemos llamado dt, a ver, déjenme ver. Sí, le hemos llamado dt, no, acá está dt, el delta del tiempo. Y luego también vamos a calcular la aceleración. Que bueno, está también en el libro. A ver, está la aceleración.
Entonces acá está, fíjense, en función de los desplazamientos. Claro. De los desplazamientos, ¿no? U sub i más uno, acá sería dividido, ¿no? Acá, i más menos dos veces u sub i, ya, y acá más i menos uno. Y esto dividido sobre delta t. Vamos a ver si por de repente presenta algún problema. Ya ven, la línea 31, espectro. Vamos a volver, chicos. ¿Y cuánto vale 3? Ah, ya. Lo que pasa es que la variable a ya la habíamos usado, ¿no? Era a y b. Y acá estamos poniendo aceleración. Entonces vamos a poner ACC, ya que va a ser aceleración. ACC es aceleración. A es la variable a constante. Ahora sí. Y ahora sí ya está. De la figura uno, ¿no? Y si yo quiero graficar la aceleración, bueno, lots, y aquí, ¿cómo le estamos poniendo? A es... ujú, data, no, ¿cómo le está poniendo aquí? A ver, tiempo, data uno. Y aquí tendríamos el tiempo, ¿no? Ya. Y en el de GY tendríamos la aceleración. Pero tienen diferentes tamaños. Miren, la aceleración tiene 2689 y el tiempo tiene 2688. Uno menos, un elemento menos, ¿no? Eso es porque cuando, digamos, hacemos la iteración se calcula un ACC, pero, digamos, hace falta, para el último tiempo se calcula un desplazamiento, velocidad de aceleración que ya no están contenidos en el tiempo, ¿no? Ya, entonces acá le vamos a poner i final menos uno, ¿ya? El cuadro. Entonces ahora sí, ahí está, digamos, es el registro y esta es la aceleración a lo largo del tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya, pero eso gráfico no lo necesitamos. ¿Ya? Aquí iba el tema, ¿no? Aquí queremos graficar un espectro de respuesta. Ya, entonces antes de que nos gane el tiempo. Ya, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner espectro, espectro. Y acá le vamos a poner para el periodo I sub t, ya que va a ser desde 0.05 o 0.1, avanzando cada 0.05 ya, hasta, no sé, 2, digamos, no mucho. Ya, 4. Ya. Para eso vamos a poner ese periodo, ¿ya? O sea, IT va a ser un periodo que primero va a valer 0.1, luego va a avanzar a 0.15, o sea, va a ser 0.15, luego 0.20, 25, 30, 35, 40, 45, hasta llegar a 4 segundos. ¿Ya? Entonces allí ya no sería pues T, ¿ya? Sino tendríamos que poner T igual a IT. ¿Ya? Y para eso que haga el mismo cálculo, ¿no? Ya, que haga todo el cálculo de siempre. Y ya, que haga todo el cálculo de siempre y ya está. Como acá le estamos poniendo
y -1 ya no hace falta la línea que había aquí, que borraba el último elemento. ¿Ya? Simplemente ahora ya no le va a calcular. Bueno, entonces, digamos, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? A ver, primero, el periodo va a ser 0,1. Va a hacer todos los cálculos y va a calcular la historia de los desplazamientos, velocidades y aceleración. Ahí yo quiero que agarre solo la aceleración máxima. Entonces vamos a poner ACC máximo, ya que sería el máximo valor de los absolutos de ACC. O sea, a ACC, que es la aceleración, le va a sacar primero el valor absoluto y luego va a tomar el máximo. ¿Para qué el valor absoluto? Para que sea pues el máximo entre los negativos y los positivos. Y a esto le vamos a denominar, y a este lo va a indexar también, ya un ratito. Subimos arriba y ponemos un contador. ¿Se recuerdan que es un contador? Vamos a poner un contador KT, y va a ser 0. Cada vez que itere, KT va a ser igual a KT más 1. ¿Ya? Y entonces acá vamos a poner que este va a ser KT. Se lo va a indexar en ese KT. Y ahí va a depositar el valor máximo de la aceleración. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? O también podemos escribir eso, ¿no? Y luego finalmente, en esto que estoy subrayando lo voy a copiar abajo. Y ahí está el periodo. Vamos a poner el periodo lista. ¿Ya? La lista de los periodos. Ya vamos a, bueno, eso. Hacemos que corra. Vamos a ver si ya terminó de correr. Y ya terminó de correr. Entonces, pero, perdón, un segundo. Ya está. Sí, ya terminó de correr. Wow, qué veloz. Ya, entonces acá vamos a poner una figura. Figure. Y en el eje X queremos la lista de los periodos. Y en el eje Y queremos el ACC máximo. Ya. Uy. A ver, vamos a verificar si algo ando mal. ACC máximo y te lista. Está muy bien. Solo que necesita que sean transpuestos. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle transpuesto y transpuesto. Lo que pasa es que el ACC máximo, miren, está así. Yo quiero que esté en vertical, por eso le pongo transpuesto. F9. Ah, caramba, ya, me equivoqué. Es figure y luego plot. Plot. Así transpuesta va a funcionar entonces. Ya, listo. Entonces ahí F9 y ahí está el espectro de respuesta para este sismo. ¿Ya? Este es para 2%, ¿no? A ver, vamos a refinar un poquito nuestro cálculo. Primero, vamos a poner aquí desde 0,05. Y acá vamos a poner cada 0,1. Para que salga pues mejor el gráfico, ¿no? Con más puntos. Entonces lo hacemos correr. Entonces, vamos a ver. Pero un espectro línea 44. Deben ser del mismo tamaño. Dice. Ah, y lo que pasa es que esto lo tenemos que copiar. Ahora sí. Entonces ahora nos ha salido este es el sismo y este es el espectro. ¿Está bien? Bueno, ahí está el espectro y ahí está el sismo. ¿Ya? Y este es, ojo, para 5%, para 2%. Ahora vamos a verificar para otros porcentajes. Vamos a hacer así. A esta figura le vamos a llamar la figura 10. De manera que va a graficar sobre esa figura cada vez que le invitemos. Hay un comando también que se llama hold on. Significa para mantener la figura ahí. Entonces vamos a graficar. Ahí está. Sismo y el espectro para 5%. Para 2%. Ah, para 5, ¿verdad? 5. Ahora vamos a graficar para
1%. ¿Ya? Está el 1%, miren, está más arriba, ¿no? La línea naranja. Y además, se dan cuenta, tiene más oscilaciones. No oscilaciones, sino más inestable, digamos. ¿Está? Y también vamos a graficar para, digamos, 25%, que sería un edificio, sistemas de disipación o algo así. Entonces, fíjense, la de arriba es para 1%, la azul es para 5% y la amarilla es para 25%. Se ve que es mucho más suave. Muy bien. Y bueno, eso si yo quiero, pues ya le puedo editar, le puedo modificar, le puedo poner los nombres. O sea, por ejemplo, lo que voy a hacer yo es ponerlo en el espacio logarítmico. Y, no, sí, es aquí. Ya, acá en X, el espacio logarítmico. Y en Y también en logarítmico. Bueno, acá también falta, pues, creo que el eje X está demasiado lejos. Que sea hasta 4 está en. Esos son los espectros. ¿Ya? Bueno, se puede modificar un poco más, para que se vea un poco como el del libro, digamos. Figure property. Ahí está, ¿no? Ya más o menos. No se va a modificar. Bien, eso sería el espectro, ¿no? En el eje X está el periodo y en el eje Y está la pseudoaceleración. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? Esto es para la tarea 2. ¿Ya? Bien, 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 bien. ¿Ya alguna pregunta antes de cerrar? Ninguna. Ya, vamos a terminar allí, chicos, y nos vamos el día miércoles. ¿Ya? Hoy día teníamos las exposiciones, pero hay un problema que, bueno, hay unos trámites que debo hacer en la universidad que no voy a poder asistir a las exposiciones. Y lo pasamos para la siguiente semana, ¿ya? Pero nos vemos entonces el día miércoles